Paper número 18. Investigación de las propiedades adhesivas y cohesivas de asfalto, masilla y mortero en mezclas asfálticas porosas. Les presenta Daniel Felipe Lemos Díaz, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle, de la materia de materiales hormigón. Bueno, primero que todo, pues las propiedades adhesivas y cohesivas del asfalto, la masilla y el mortero, en la misma mezcla de asfalto poroso, también llamado de siglas PA, controlan esencialmente la durabilidad y el mecanismo de falla de estas mezclas. Se investigó una mezcla típica de asfalto poroso con tres tipos de asfalto y también se diseñó el asfalto, la masilla y el mortero correspondientes. Se evaluaron las influencias de las propiedades de asfalto, la temperatura y el daño por humedad de la adherencia y cohesión del asfalto, la masilla y el mortero. Además, pues se realizaron pruebas de tracción indirecta y pérdidas de cántaro, pues para investigar las relaciones entre la durabilidad y la resistencia a la tracción indirecta de la mezcla entre la adhesión y cohesión del aglomerante. Como introducción, pues podemos decir que las mezclas asfálticas porosas están formadas por una gran cantidad de agregados gruesos y altos vacíos de aire que contribuyen a las funciones fundamentales de reducción de ruido, mejora de la resistencia al deslizamiento y el drenaje de agua. Estas mezclas son más propensas a sufrir daños por humedad, la temperatura y sus efectos asociados, pues debido al alto contenido de vacíos de aire que tienen. Estudios previos e investigaciones de campo pues, han demostrado que el desmoronamiento y desprendimiento causados por la falla de SIDA entre el ligante y los agregados y la falla escabecida dentro del ligante pues, son las principales fallas que afectan la durabilidad de estas mezclas de asfálticas porosas. Aquí podemos visualizar la estructura interna y composición de la mezcla porosa asfáltica, pues podemos ver de acuerdo a cada agregado, acá vemos el asfalto, el mortero y la arcilla, y podemos ver su contenido de vacíos, de acuerdo a la mezcla de cada material. También podemos decir que pues hay tres tipos de adhesión y cohesión que coexisten pues en estas mezclas. Y son utilizados realmente pues para evaluar cuantitativamente la adherencia y la cohesión del asfalto. En este trabajo pues se calculó la adherencia y la cohesión en base a una teoría de la energía superficial. En comparación con el asfalto, pues la investigación sobre las propiedades adhesivas y cohesivas de la masilla pues es muy limitada. Algunos científicos como Chaturabong y Bahía pues evaluaron la adhesión y la cohesión de la masilla antes y después del acondicionamiento del agua. No se han investigado las relaciones para la adherencia y cohesión del asfalto, la masilla y el mortero, una mezcla de asfáltica porosa correspondiente y los mecanismos de falla adhesiva y cohesiva de las mezclas, pues no están muy claros. Acá podemos ver también la granulometría del material, podemos ver el porcentaje que pasa versus el diámetro en milímetros y podemos constatar que el mortero pues, es un material mucho más grueso, su componente es un material mucho más grueso, más consolidado, podría decirse en ese caso, y la mezcla porosa asfáltica es una mezcla más fina, tiende a comportarse más como un material más fino, de acuerdo a su granulometría. Entre los métodos de prueba, pues podemos ver la prueba de unión del aglomerante, pues que se compone de un probador de adherencia automático, también de siglas ATA-A, pues que es un sistema de autoalineación que puede generar una tasa de constante de presión de tracción para separar el asfalto del sustrato agregado. Los POTS se pueden medir y hay dos tipos de falla adhesiva y cohesiva pues, en esta prueba. Podemos ver el talón extraíble, que es utilizado para la precisión de esta prueba y se modificó con un borde circundante que tiene un diámetro de 20 milímetros con un borde circundante grueso de 0,2 milímetros, proporcionando un confinamiento lateral para el asfalto durante la preparación de la muestra. Estas modificaciones pues, pueden controlar el espesor del asfalto y garantizar la total adherencia entre el asfalto y el talón de extracción.
Entonces acá podemos visualizar pues el molde, el talón el talón extraíble y pues las dimensiones que contiene. Entonces podemos ver el original en la imagen A y el modificado en la imagen B. Bueno, para paso a paso, pues podemos ver que como paso uno, pues podemos ver la preparación del sustrato agregado, como se muestra en la figura 4A, después de cortar y lapear. Estos sustratos pues, agregados son sumergidos en agua en un limpiador ultrasónico a 60 grados centígrados durante 30 minutos para eliminar las partículas residuales del sustrato. Y se realiza un lapeado para proporcionar una rugosidad superficial uniforme. Como paso 2, los tocones extraíbles y los sustratos agregados se acondicionan en un horno de tiro forjado a 160 grados durante un mínimo de 30 minutos para simular la temperatura de producción de la mezcla asfáltica en la planta. Como paso 3, vemos la preparación de la muestra de asfalto. El asfalto pues, se calentó a 160 grados y luego el asfalto líquido se vertió en un molde de silicona con una cavidad como se muestra pues, en la figura C, 4C. Como paso 4, pues dejamos de enfriar la muestra de asfalto, los talones extraíbles se han retirado del horno y las muestras de asfalto pues fueron desmoldadas del molde de silicona y se coloca sobre la superficie del talón durante aproximadamente 10 segundos. Después sigue la preparación de la muestra. Los talones extraíbles pues fueron finalmente pues presionados al sustrato agregado y continuo pues se aplica una carga sobre el talón hasta que se alcance la superficie del sustrato, como vemos en la figura número 4E. El exceso del asfalto pues fluyó desde los cortes de extracción y la fabricación de las muestras de la prueba hasta que fuese terminada. Como paso 6, realizamos un acondicionamiento. Las muestras de esta prueba pues se acondicionan a temperatura ambiente 24 horas y luego se colocan en un horno de tiro forjado con una temperatura de prueba constante durante 4 horas antes de la prueba para unas condiciones mojadas. Estas muestras que se sumergieron en un baño de agua pues se sumergen en un baño durante 2 días, 4 días, como podemos verlo en la figura 4. Digamos, acá para determinar la falla, las fallas también fueron grabadas por una cámara digital, como vemos acá en la figura 5. Se lleva a cabo un procedimiento de procesamiento de imágenes digitales en 2D en el software MATLAB. Durante la programación, pues una serie de algoritmos para convertir la imagen en una imagen binaria. El área blanca es la superficie del agregado, mientras el área negra es el asfalto, como podemos visualizar acá en las dos imágenes. Entonces podemos ver la imagen del test de BBS. Otra prueba que es muy utilizada también, muy común, es la prueba que se utilizó realmente, es la prueba de pérdida de Cantabro, pues que se utilizó pues para evaluar la durabilidad y la influencia de diferentes daños por humedad. También se evaluó la durabilidad de los especímenes y se colocaron en una máquina de abrasión de Los Ángeles y fueron aplicados a 300 revoluciones para la muestra. Bueno, como resultados, pues tenemos que la fuerza adhesiva o cohesiva del asfalto pues es mayor que la fuerza entre el asfalto y la superficie del talón. Cuando la temperatura pues es superior a los 30 grados centígrados, la fuerza cohesiva es más alta. Y la fuerza cohesiva del asfalto original es la más baja. Estas propiedades del asfalto pues no tienen ninguna influencia en el tipo de falla del asfalto pues a la misma temperatura. Entonces aquí podemos visualizar, de acuerdo a los dos gráficos, podemos ver que el aumento de la temperatura disminuye la cohesión de los diferentes asfaltos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los del asfalto original, el SBS y el HBA. De igual forma vemos que también hay una relación entre la viscosidad y la cohesividad en el segundo gráfico, en donde vemos que el aumento de la temperatura aumenta la viscosidad y por tal manera aumenta la cohesividad del,
del material. Podemos ver que la adhesión y cohesión de de las masillas y morteros se pues aumenta con el incremento de la viscosidad dinámica del asfalto. Eh, Está en orden pues, decreciente pues, en la misma temperatura, lo que indica que la sensibilidad cohesiva de la resistencia del asfalto, masilla y mortero, pues es a la viscosidad dinámica. Entonces podemos visualizar acá las dos gráficas. Podemos ver de acuerdo a es un comportamiento muy distinto al asfalto, ya que presenta una viscosidad más o menos constante, lo mismo una cohesión constante de acuerdo al incremento de viscosidad y también permanece una temperatura bastante constante. No se ve muy afectada a estos factores ambientales. De igual forma, el mortero tiene un comportamiento muy parecido pues, a la masilla. Acá también podemos ver en la figura 9 eh, la pérdida de cohesión de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la masilla y de acuerdo al mortero, que tienen un comportamiento muy similar. Cabe resaltar que la masilla pues inicialmente tiene una cohesión mayor a la del mortero. La bibliografía y muchas gracias.